Pues anunciar que la Defensoría del Pueblo saluda con beneplácito el hecho de que se inicien conversaciones formalmente con el ELN y la voluntad de este grupo de suspender los actos contra la población civil que han sido registrados desde la Defensoría. Pero muy en particular, la Defensoría quiere hacer una solicitud a este grupo en el sentido de que tenemos información de que esa guerrilla tiene un niño de 2 años y 9 meses que mantiene en su poder desde el año pasado en zona rural del municipio de Tadó, en Chocó. Es decir, pedimos como primer gesto de aproximación a las conversaciones de paz y de voluntad la entrega de un niño secuestrado que es hijo de una exguerrillera de ese grupo y de un exguerrillero también, reinsertados, para que por favor, en virtud de que los derechos de los niños tienen primacía sobre los derechos de los demás, como primer gesto de buena voluntad que inicien estas conversaciones, la devolución de este menor. Muchas gracias. Preguntas. Porque si mi menor estaba secuestrado desde el año pasado, solo hasta este momento sale esa información a la Defensoría. Esa sí que es una buena pregunta. Mira, porque nosotros tenemos la denuncia, la recibimos de fuentes militares en nuestra Defensoría en Risaralda y a partir de ahí es que hemos empezado a hacer los llamados. Recuerden que nosotros hemos criticado permanentemente las actitudes y las actividades violentas que se han desarrollado contra la población por cuenta de este grupo. Siempre hemos saludado los diálogos, pero en este caso en particular es en atención al menor de edad, es un niño que tiene menos de 3 años, como les decía, para que por favor como primer gesto se diera la liberación del niño. ¿Qué información tienen ustedes con respecto a secuestros, no solo de niños, sino que esté pendiente del ELN de liberar gente? En términos generales nosotros podemos decir que ha sido el grupo que con mayor impacto ha participado de esta conducta delictiva. No tenemos cifras concretas y no nos arriesgamos a darlas, pero le puedo decir que la Defensoría, en compañía de la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Iglesia Católica, ha participado en cerca de una docena de liberaciones como mediadores efectivos para liberación de personas retenidas. ¿En lo que va del año? ¿Esa docena se menciona ese periodo? En lo que va ocurrido el 2016 y el 2015. Porque además debo contarles otra cosa, dentro de todos los registros que hace el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, nosotros hemos registrado muchísimas actuaciones, en cerca de 58 actuaciones, en muchas de ellas, es decir, el 28% de las actividades violentas que se han desarrollado en los últimos tiempos corresponden a actividades del ELN. Digamos, ¿qué delito, qué violación de los derechos humanos es el más frecuente en el ELN? En el ELN pues tenemos información sobre reclutamiento de menores, secuestros, ataques a la población y en general a la infraestructura económica del país en los municipios donde ellos tienen presencia. ¿Qué información tienen del panorama que ha sido su capacidad de hoy? Tenemos información, pero la Defensoría, como tiene su sistema de alertas tempranas en terreno, es conocedora de la existencia de los panfletos. No obstante, haremos las verificaciones y el seguimiento y diremos a los medios y a la nación qué información tenemos sobre los mismos. ¿De casualidad tiene la Defensoría cifras del mismo sobre violaciones a derechos humanos por parte del ELN? Ahora que comienzan estos nuevos diálogos. Pues nosotros hemos venido, como les decía, haciendo las denuncias correspondientes cada que esto se presenta. Un consolidado lo podríamos hacer, pero pensamos que en la medida en que hay la voluntad y empiecen a bajar estos índices, simplemente registramos con beneplácito que no se sigan presentando los mismos hechos del pasado. Lo primero que se debería hablar en la mesa de paz sería sobre la liberación de todos los Nosotros hacemos como lo hemos hecho y lo hacemos, hoy lo hacemos en particular con este niño, indudablemente porque en la axiología de los valores constitucionales los niños tienen preeminencia sobre los derechos de los demás, pero creo que la Defensoría registraría como entidad de derechos humanos la solicitud ferviente
de que se libraran a todos los secuestrados como primera muestra de voluntad para el inicio de los diálogos. No obstante, entendemos que no somos las personas que llevamos la dinámica del proceso, pero esa sería la solicitud que haríamos en nombre de toda la ciudadanía y en particular de las víctimas de este terrible delito que, como ustedes saben, hasta hace unos días tuvimos un secuestrado en la última semana, antes de Semana Santa, por cuenta de un patrullero en un municipio al sur de Bolívar. Se conocen casos de otros niños, otros menores que posiblemente pueden ser hijos de personas que patrullaron con la guerrilla, el poder de la misma. No tenemos información en particular sobre ese tema, pero seguimos trabajando no solo con el ELN, sino también con las FARC en la solicitud de que nos devuelvan a los niños que están reclutados ilegalmente combatiendo en estos grupos. De este caso de este niño, ¿usted ha logrado hablar con reinsertados? ¿No les da esto temor a ellos de pronto de que de sus familias, sus otros hijos, de andar tranquilos o lo van a cuidar o qué va a pasar ahí? Mire, ¿qué va a pasar ahí? Nosotros tenemos que intervenir como mediadores y lo vamos a hacer. Pero el asunto del cuidado de estos niños corresponde a otra clase de autoridades como Bienestar Familiar, como Ministerio de Salud. Pero lo que sí debe tener usted la certeza es de que estamos muy atentos a que en particular los menores de edad sean reintegrados a la vida civil y se acabe con su participación en combates y en actividades guerrilleras. Pero los reinsertados, ¿a ustedes no les han manifestado temor de que les quiten sus hijos? Ya, claro, los niños se deben. No tenemos esas manifestaciones, pero es un hecho que eso forma parte de lo que será el posconflicto. Indudablemente, la reinserción en la sociedad de un guerrillero también implica los derechos de su familia. Defensor, tengo una última pregunta. De caso que pues, con todo este tema de los diálogos en el ELN, ustedes como representantes de las víctimas, ¿cómo reciben esta noticia de los diálogos? La recibimos con el mejor de los aplausos, indudablemente. Tiene que cesar la violencia contra las personas, sobre todo en las regiones donde estos grupos hacen presencia. Y no solo el tema es un tema de guerrilla, sino como entidad de derechos humanos, también las acciones de los grupos armados ilegales al margen de la ley, que deben cesar. Es que recuerde que esta es una parte de la violencia que se ejerce sobre la población, porque tenemos también otros grupos que no hacen la participación o la presunta participación política que pretende la guerrilla, sino que tienen elementos de orden delincuencial vinculados al narcotráfico que ejercen actividades contrarias a derechos humanos en Colombia, afectando a población que no está cercana a las grandes capitales. Esta mañana el presidente Santos decía que hay algunos aspectos humanitarios por resolver antes de formalizar la mesa de negociaciones. ¿Cómo podrían ser estos aspectos? Ese es un tema que corresponde a los negociadores. Nosotros tenemos que mantener nuestro papel de defensores de derechos humanos permanentemente. Creemos que la mejor muestra de voluntad tendría que ver con devolver los secuestrados. Creemos que el secuestro y las desapariciones lastiman muy profundamente a las personas que sufren estas conductas y veríamos con buenos ojos que se iniciara por estas actividades una muestra de buena voluntad. Ustedes, aparte de este deber, ¿tienen constancia de otros secuestrados? Porque el patrullero no está... Mira, si hay un lugar en donde hay una oscuridad en las cifras en Colombia, es en el tema de la cantidad de personas que están secuestradas. Por eso no tengo la posibilidad de dar una cifra concreta. Como les decía, nosotros hemos hecho labores de mediación humanitaria en algo más de una docena de casos, pero no tenemos una cifra concreta específica sobre esa pregunta que usted me hace. En el caso de la liberación de político del norte de Santander y que ahora está siendo revictimizado, inclusive por el mismo ministro del Interior, que señaló que tiene que responder ante las autoridades por el hecho de haber pagado un rescate para su liberación. La Defensoría hizo acercamientos con el grupo para buscar la liberación de ese secuestrado. Quien les habla personalmente recibió a la señora madre aquí e hicimos actividades humanitarias y como ustedes verán, en compañía de la iglesia, siendo pues la iglesia un actor principal en este tema, logramos la liberación. Nosotros lo que definitivamente nos interesa aquí es que hay un secuestrado menos en poder de grupos al margen de la ley. Pero el hecho que el mismo gobierno lo esté revictimizando, precisamente por el hecho de haber cancelado. Nosotros no tenemos evidencia de que haya habido una cancelación, no conocemos directamente eso para opinar, pero vuelvo a insistirle, para nosotros lo más importante y lo que es relevante es el hecho de que hay un secuestrado menos. ¿Cómo usted ve que cancele? O sea, que él ya dijo que va a cancelar a la familia y el gobierno dice que entonces ahí está como un delito que no puede cancelar esa
investigar. Ok, si el gobierno sostiene eso, es un tema de autoridades competentes que deben decidir si se presentó la conducta o no. No somos nosotros como órgano de control de vigilancia humanitaria a entrar a hacer disquisiciones acerca de si es correcto o no es correcto lo que está sucediendo en ese particular caso concreto. Insistimos, para nosotros lo importante es que la libertad de que goza este señor es el ejercicio pleno de sus derechos.